Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que bien, allí cada uno en sus casas. Tenemos una nueva oportunidad para poder compartir este tipo de reuniones. Tal vez sea la última desde nuestras casas y podamos volver a juntarnos pronto, no lo sabemos, pero estamos contentos de que podemos continuar. Hay hermanos que se están preparando a lo largo de las semanas en las diferentes áreas que abarcamos, así que es una alegría poder estar todos juntos, aunque estamos todos lejos. Vamos a tener en esta oportunidad a nuestro hermano Guillermo Garibotti, que nos va a estar entregando el mensaje de Dios, la palabra para cada uno de nosotros. Así que antes de pasar por él, antes de entregarle el lugar a él, vamos a compartir un momento corto de canto, un momento corto de alabanza, esperando que cada uno en su casa también pueda unirse, ¿no? De alguna manera, poder cantar en casa. No es lo mismo, ya lo sabemos, pero es lindo poder alabar al Señor, poder levantarle en alabanza el canto de cada uno de nosotros en nuestra casa, entregando el corazón y entregando lo mejor que tenemos. Así que le damos espacio así al momento de alabanza. Por su gracia y su bondad, oh qué hermoso es
Bien, hermanos, vamos a tomar el tiempo ahora para poder escuchar de la palabra de Dios. Vamos a tener una pequeña oración para pedirle a Dios que esté en nosotros, ¿no? Que esté en nuestros hogares y que nos permita también estar compartiendo este momento a la luz de su palabra y de su consejo que tanto bien nos hace. Oramos. Padre eterno, bendito Dios, te damos gracias por esta nueva oportunidad. Sabemos que somos privilegiados de poder compartir y escuchar de tu palabra, de poder contar con hermanos que se preparan. Señor, te damos las gracias por este tiempo nuevo en el cual podemos estar juntos. Te damos las gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, le dejamos así el lugar a nuestro hermano Guillermo Garibotti con la exposición de la palabra. Estamos viendo la iglesia militante y en este subtema del día de hoy nos toca perseverando en el servicio. La iglesia militante perseverando en el servicio. Le damos así entonces lugar a Guillermo con la exposición de la palabra. Buenos días, queridos hermanos. Es una alegría para mí poder estar en esta reunión donde se recuerdan los 40 años de la iglesia en Pilar. Y es inevitable para mí pensar en la obra de don Carmelo Raciati. Él fue un evangelista nato, estaba en el conjunto de evangelización. Don Carmelo fue quien me bautizó a mí a los 15 años en la iglesia de Devoto. ¿Qué recuerdos? De él, de su esposa Betty, de sus hijos, Edgardo, de, nosotros decimos Nené, ¿no? Susana, del esposo de Susana, Eduardo, de sus hijos, hoy sus nietos. Ese recuerdo imborrable de la obra. Ustedes saben que don Carmelo, que quizá muchos de ustedes no lo conocen, por año fue un evangelista nato. Me acuerdo acompañarlo a la iglesia de Villa Leoni. Íbamos un conjunto de jóvenes de las iglesias de zona norte capital a Villa Leoni. Él se ocupaba de llevar el equipo con las bocinas, a hacer la carpa, y después de ahí se formó una iglesia. Qué emprendedor, qué vida de servicio, desinteresada totalmente, dedicada toda a la obra, dedicada a la literatura, dedicada al evangelio y después dedicada a la enseñanza también ahí en Pilar. Qué bueno poder recordar la trayectoria de estos hermanos que tanto bien nos han hecho. Estoy contento de corazón de poder estar con ustedes, de contarles estas pequeñas cosas que me emocionan, pero que a la vez me ponen feliz, porque la obra sigue. Y don Carmelo en los 80 se va a Pilar, y hoy ustedes disfrutan de una iglesia en Pilar por aquella obra de envergadura que junto a su familia fue llevando a cabo. Y hoy tenemos lo que es la obra de Pilar, una escuela, literatura, la iglesia, juventud, coro. ¡Qué bendición! Y la fe de esos hombres tenemos que imitar. Por eso el tema de hoy, que es la iglesia militante en el servicio. Vamos a ver qué es lo que dijo el Señor. ¿Cuál es la meta que cada uno de nosotros debe tener? Y ustedes saben que el Señor, cuando resucita y antes de irse, tanto en Mateo capítulo 28 y en Marcos capítulo 16, Mateo 28 dice, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, imperativo, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos nos dice en 16:15, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En la gran comisión, ¿no?, del Señor. Y el Señor en ese imperativo dice, id y predicad el evangelio.
Y todos conocemos muy bien este texto de memoria. Pero yo quisiera hacer algo, decirte algo que nos haga pensar. ¿No pensás que en este siglo XXI nosotros estábamos en la comodidad de nuestras iglesias y decíamos, en vez de ir y predicar, decíamos, venid que les predicamos, vengan que les hablamos, vengan a la iglesia que van a escuchar de Dios? Cuando el mandato del Señor fue al revés, dijo, id, salgan. Y fíjense ustedes que los primeros cristianos les costó eso. Le costó porque ellos estaban en Jerusalén y no querían salir. ¿Pero qué vino? Vino la dispersión, vino la persecución. Y salieron todos perseguidos los cristianos y se fueron por todos lados. Y así el evangelio se fue trasladando a otros lugares. Por la persecución, porque los primeros cristianos seguían donde estaban contentos, decían, el Señor viene. Y el Señor les dijo, id y predicad el evangelio. Y es lo mismo que nos dice a nosotros hoy. Miren, la iglesia tomó esa orden a su manera. Hicimos grandes templos, hicimos grandes lugares de congregación, tenemos grandes lugares de conferencia, pero salimos a predicar el evangelio. Ojalá que así sea. A veces la conducta de los hermanos de la iglesia refleja más la comodidad que el verdadero compromiso del evangelio. Miren, ninguno de nosotros está dispuesto a pensar en no hacer la voluntad de Dios. Si yo les preguntara a ustedes, ¿usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Usted qué me contestaría? Por supuesto, claro que estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero después, cuando viene el trabajo, empezamos con las excusas típicas. Ay, no puedo. Ay, no sé. Ay, no debo. Ay, tengo miedo. Y empiezan todas las excusas típicas para que la obra del Señor no avance y retroceda. Y el cristiano tiene una gran responsabilidad. El apóstol Pablo decía, somos embajadores en nombre de Cristo. Somos aquellos que debemos llevar el evangelio. Un embajador es el representante de un país en un país extraño. Pero nosotros no nos animamos casi a hablarle a nuestro vecino, al que está al lado nuestro, a nuestro prójimo. Miren, no hay otro instrumento que utilice Dios que a usted y a mí para llevar y alcanzar su palabra. Fíjense lo que pasó ahora en esta época. ¿Qué pasó? Esta época de pandemia, de endemia, de enfermedad, de cuidados. La iglesia tuvo que reorganizarse y no pudimos juntarnos más en nuestros cómodos templos. Tuvimos que empezar a grabar como estamos haciendo hoy. Y el mensaje, ustedes deben saber lo que pasa. Al templo venían 100 personas, pero el mensaje lo ven 300, 1000. Se ha extendido el evangelio en una forma espectacular por el mundo. Dios tuvo que usar esta enfermedad para que la iglesia despierte y empiece a elaborar contenidos para que todo el mundo escuche de su palabra. Las excusas no deben llevarnos a dejar de servir al Señor. Miren, me encanta cuando Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo. Recién yo leí lo que dijo Cristo cuando estaba por ascender, la gran comisión. Y Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, que es la última carta que le escribe ya cercano a la muerte. Y cuando uno escribe o quiere decir las últimas palabras, trata de decir lo más importante. Quiere decir lo más importante para la vida de Timoteo, lo más importante que es para la vida de cada uno de nosotros, de nuestros cristianos. Y yo quisiera leer Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, porque Pablo le da algunas pautas a Timoteo de cómo servir. Y Pablo le da 3 ejemplos. Le dice, mirá Timoteo, vos podés ser un soldado. Mirá Timoteo, vos podés ser un atleta, un deportista. Vos podés ser un labrador. Y le da estos 3 ejemplos simples que cualquiera de nosotros podemos entender.
y le habla. Y se los voy a leer, porque la palabra de Dios habla también y es muy clara. Dice así, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, dice: tú, a Timoteo, pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y yo quisiera que usted y yo podamos personalizar este relato que hace Pablo a Timoteo, este escrito que le hace Pablo a Timoteo, esta carta donde le dice: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mi hermana, mi hermano, ¿usted está sufriendo penalidades? ¿Está sufriendo por ser soldado de Cristo? ¿Está sufriendo la burla, el escarnio? Ya te diremos otra vez. ¿Está sufriendo algo? ¿O su vida está transcurriendo tranquilamente? Mire, si su vida está transcurriendo tranquilamente, hay algo que no anda. Hay algo que no funciona. Su testimonio, su servicio, no está funcionando bien. Porque todo aquel que sirve al Señor sufre penalidades. Y no tenga duda que el día que usted se decide a servir a Cristo, vienen los problemas. ¿Por qué? Porque Satanás no está contento con que usted sirva, con que yo sirva. Va a tratar de poner palos en la rueda, por supuesto. Pero si usted está tranquilo y no sufre ninguna penalidad, ningún escarnio, ninguna burla, revise su vida espiritual. Hay algo que no anda. Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yo quisiera que usted y yo personalicemos este texto. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¡Pah! ¡Qué cosa, eh! ¿Por qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Usted se siente un soldado de Jesucristo? Y mire, la iglesia actual es una iglesia que está pasando por momentos de crisis. Y nuestras vidas también, porque tenemos una ambivalencia entre servir al Señor y servir a los que nos rodean, y nuestro trabajo y nuestros ingresos y nuestro estándar de vida y nuestro futuro, y el Señor siempre queda de lado. Ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de esta vida. Y el tema de hoy es una iglesia militante. Y si usted milita, no se debe enredar en los negocios de la vida. Ojo, no estoy diciendo no tiene que trabajar, no estoy diciendo no tiene que preocuparse por el ingreso para su familia, no tiene que preocuparse por su sostén. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no debemos dar más lugar a eso que el lugar que debe ocupar el Señor. Miren, el diablo es astuto. A veces no nos tienta con cosas groseras, pero sí nos tienta con algo que nos gusta, algo que queremos alcanzar, algo a lo que queremos llegar. Entonces, las cosas de Dios quedan de lado y me enfoco a aquello que quiero seguir. Y la palabra de Dios nos habla que debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? ¿En las cosas de nuestra vida? ¿En la sociedad? ¿En el noticiero? ¿En la novela turca? ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? ¿Dónde tenemos puesto nuestro corazón? El Señor decía: no se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y aborrecerá al otro. Y decía también: donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Mi hermana, mi hermano, ¿dónde está tu tesoro? Ustedes saben que
Muchas veces uno cuando habla de un tesoro piensa en el tesoro de los piratas. Pero a veces tenemos tesoros que son lícitos, pero que ocupan el lugar de Dios. Y el ejemplo más claro es el ejemplo de Abraham con Isaac. Abraham, Dios le había prometido un hijo. Pero ese hijo, después que nació Ismael, que echó a Agar, Ismael, Isaac era la línea de sus ojos, era aquello que ocupaba su vida, un hombre viejo, mayor, con un hijo chico. Yo que soy abuelo, que tengo nietos, me pongo en el lugar de Abraham y digo lo que será ser padre por primera vez con un hijo. Cuidado, que no le pase esto, que no le pase el otro. E Isaac empezó a ocupar el lugar de Dios en el corazón de Abraham. Y un día Dios le tiene que decir: Abraham, entrégame a Isaac. Y me conmueve pensar cuando Abraham va con Isaac, pensando que Dios lo iba a resucitar. Isaac, que ya era grandecito, le dice: papá, llevamos el fuego para el holocausto, llevamos la leña, pero falta el cordero. ¿Dónde está? ¿A quién vamos a ofrecer, papá? Me imagino el corazón de Abraham estrujándose por adentro. Dios se proveerá de cordero. Y Abraham no dudó en ofrecer a Isaac, pero aprendió la lección. El primer lugar es para Dios. Y mi hermana, mi hermano, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro que te impide servir al Rey de Reyes? ¿Dónde está el tesoro de tu vida que impide que puedas hacer un servicio eficaz para aquel que te dio la vida eterna? Pablo le dice a Timoteo: ningún soldado se enríe de los negocios de la vida para servir a quien lo contrató. Y nosotros como soldados debemos ser fieles a nuestro Señor. No dejar que otras cosas ocupen el tesoro de nuestro corazón, el lugar. Pero también lo compara no solo con un soldado, sino con un atleta. Un atleta que debe prepararse para correr una carrera. Y usted y yo debemos estar preparados para correr la carrera que el Señor quiera que corramos. Y prepararse significa estudiar su palabra, leerla, tener comunión con el Señor y aceptar lo que Él quiera para su vida. Cuántas cosas estamos pasando que no habíamos pasado en esta vida, ¿eh? Nunca nos tuvieron encerrados por miedo a un virus que no se ve, no se sabe dónde está, pero que uno se contagia. Primera vez en nuestra era que pasa esto. Qué desacostumbrados que estamos. Y Dios permite esto para que la iglesia se extienda, para que la gente pueda escuchar de Cristo, para que usted y yo podamos servirle mejor cada día. Cuando Pablo le dice el atleta se prepara para la carrera, eso significa esfuerzo. Servir al Señor es esfuerzo, es dedicación, es oración, es sumisión a la voluntad de Él. Pero también lo compara con un labrador. Dice, ningún labrador tiene fruto si no trabajó primero. Hay un himno de nuestro himnario que dice: he de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. ¿Qué fruto le vamos a presentar a nuestro Señor cuando estemos en su presencia? ¿Ninguno? No, mi hermano, no, mi hermana. Estamos a tiempo de cambiar, que la comodidad, que nuestro tesoro no nos impida poder servir a nuestro Señor. Pablo lo compara con un soldado, con un atleta, con un labrador. Pero le dice, sufre penalidades, sí, pero sabe una cosa, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios corre y es glorificada. Aunque usted y yo no hablemos, las piedras van a hablar. Pero mi hermana, mi hermano, ¿cuál va a ser el premio nuestro? ¿Cuál va a ser la corona?
ante un Dios que dio su vida por perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Usted está enredado en los negocios de la vida. Todo aquel que milita no se debe enredar en los negocios de la vida. El Señor en su oración sacerdotal decía: Padre, te pido por los que están en el mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Cuídalos, líbralos del mal. El Señor sabía que usted y yo estamos en el mundo, que debemos trabajar, que debemos preocuparnos por nuestros ingresos, debemos preocuparnos para que nuestra familia esté en buen estado. Pero esas cosas no deben anteponerse al servicio a nuestro Dios. Miren, yo una época trabajaba en un banco y me pagaban horas extras, y cuando hacía horas extras ganaba más plata, que casi duplicaba el sueldo. Y un día vino la propuesta: ¿querés trabajar un domingo? Y yo dije, bueno, un domingo, falto a la reunión, no estoy, pero bueno, es un buen ingreso. A la semana siguiente me dijeron, ¿querés venir todos los domingos del mes? Y yo dije, sí, qué bueno. Y dije al Señor, dejé las cosas del Señor por ese mes. ¿Quieren saber el desenlace? Hice tantas horas extras que terminé ganando menos que el mes anterior, porque el impuesto a las ganancias que me sacaron fue terrible. Moraleja: no serví al Señor, no disfruté del dinero que pensé que iba a ganar y me sentí defraudado y defraudé al Señor. Dije, nunca más trabajo un día domingo, horas extras. Esa fue mi experiencia, pero ¿cuántos hermanos se han ocupado en cosas los días domingos y después fue en vano? El domingo es el día del Señor. El domingo es el día que le dedicamos a Él para honrarlo, para adorarlo, para servirlo. No se enrede en los negocios de esta vida. El Señor paga mucho mejor, le puedo asegurar. Mire, el compromiso de Dios es eterno con usted y conmigo. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. Por tanto, id y haced discípulos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos un Señor que nos ha prometido estar con nosotros. Tenemos un Señor que nos ha prometido acompañarnos en cada paso que demos. ¿Qué esperamos? Dios quiere una vida de servicio, una vida de devoción para Él. Una vida que refleje ser un hijo, una hija de Dios. Y mire, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, recordá lo que hizo el Señor que resucitó por vos y por mí. Nosotros yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios corre y es glorificada. Mi hermano, en esta reunión quiero invitarte a que reconsideres tu vida espiritual, tu servicio a favor del Rey. ¿Cómo estamos? ¿Nuestra comodidad influye más que el compromiso? ¿Nuestro estilo de vida es un tesoro que no podemos dejar? Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y si te das cuenta que hay algo que ocupa el lugar de Dios en tu corazón, dile, Señor, quiero entregártelo, quiero dejártelo a los pies de tu cruz, para que tú entres y ocupes ese lugar, ese primer lugar que le estoy dando a tantas otras cosas, que solamente es tuyo. Ojalá que estos pensamientos puedan servirnos para encontrar nuevamente el rumbo en el servicio a la obra de Dios. Y podamos imitar la fe de aquellos que nos precedieron. Don Carmelo, su esposa, sus hijos.
Eduardo. ¿Cuántos hermanos que han trabajado incansablemente para que usted y yo disfrutemos de esta palabra de Dios y de este cuerpo que es la iglesia, hasta que un día estemos en su presencia? Que el Señor nos bendiga, y un saludo muy grande en estos 40 años a la iglesia de Pilar, de la iglesia de Palermo, donde nos congregamos. Que Dios nos bendiga. Bien, hermanos, le damos las gracias a todos por haber podido compartir este tiempo. Seguramente dejaremos algunos anuncios al final, algunas placas y también los correspondientes saludos, ¿no? Esa costumbre que hemos adoptado en este último tiempo de poder ver a otros hermanos, a los hermanos que no vemos hace tiempo, saber que están bien a través de unos videitos y de unos saludos. Sin más, dejamos así cerrada esta reunión virtual. Hasta la próxima. Hola hermanos, qué alegría poder saludarlos, poder también contarles que nosotros nos encontramos muy bien, que mi hogar está siendo guardado por el Señor, así como Él nos promete en su preciosa palabra estar con nosotros, y así que confiadamente podemos decir que el Señor es nuestro guardador. Bueno, les queremos leer un versículo que lo pueden encontrar en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este ha sido uno de los versículos primeros que me han apuntalado en mi vida y aún hoy me sigue sosteniendo. Un beso enorme para todos y prontito nos veremos.